Hola, hola, mi nombre es Fran Atleti y seguimos con Guerreros de la Tierra Media. Vamos a hacer un vídeo sobre los muertos, la primera facción de los pueblos libres de la que vamos a hablar, como dijimos en el vídeo anterior, con un dado de reclutar, si se cumplen las condiciones de que Aragorn o Trancos está en Erech o en una región adyacente, por ejemplo esta, sin contar las montañas. Entonces, lo que haremos será colocar dos muertos en Erech. Dos muertos en Erech. Aquí están los muertos. Y no solamente eso, sino que Aragorn o Trancos se van con el ejército de los muertos. Así ya tendremos puesto al siguiente turno, tendremos nuestro dadito y podremos hacer las cosas de la facción. Una vez que tenemos ya los muertos, con ese dado de reclutar que lo hemos sacado, podremos ir jugando la facción de los muertos. Como veis, empiezan con 2 y cada vez que reclutamos, por ejemplo, al usar pues un dado, ya lo hemos visto en los dados de facción, un dado de reclutar, cada vez que reclutemos pondremos un muerto en esa región. Así que 3. Atención, cuidado, no podemos reclutar con el dado normal. Eso ya lo dije, es importante, solo con el dado de facción podemos reclutar esa facción. Y los muertos siempre van juntos como el ejército de los muertos. Y no son considerados un ejército de los pueblos libres. Así que si alguna carta dice, si estás adyacente a un ejército de los pueblos libres, no, los muertos no son un ejército de los pueblos libres, son el ejército de los muertos, el gran ejército. Y importante también destacar que, por ejemplo, imagínate que a Legolas le entra miedo y se quiere separar, con un dado de personaje no podrá hacerlo a menos que Trancos o Aragorn lo haga. Si Trancos y Aragorn se separan, entonces sí, los compañeros se pueden ir con él, pero si no, nada. Bien, ¿cómo atacan? ¿Cómo atacan los muertos? Los muertos atacan con una carta que te saldrá en el mazo de cartas de facción que se llama carta espectros de oscuridad y miedo. Y ahora la vamos a decir. Pero ¿cómo atacan los muertos? Nos haremos una idea del juego base, de algunas cosillas. Para atacar los muertos necesitan eliminar tantas figuras como movimientos hagan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos este ejército aquí y queremos atacar con el ejército de los muertos. Pues necesitamos perder un muerto. Lo perderemos para avanzar aquí. Siguen sin estar adyacente y otro muerto lo perderemos para avanzar aquí. Y ahora sí que podremos atacar. Pero para atacar deberíamos eliminar otro muerto. Así que para hacer esto necesitaremos al menos 4 unidades de ejército de los muertos, porque o si no, no llega. Se perdería y se eliminaría la facción. Así que eliminamos para mover y si estamos adyacentes eliminamos uno para atacar. Y esto lo podremos hacer siempre que nos queden ejército de los muertos, podremos hacer ataques sucesivos. Y en ese ataque, que es un ataque sin posibilidad de defensa, lo que hacemos es atacar la región adyacente con 3 dados. Imaginaos que me queda todavía un ejército. Tiramos 3 dados y a 4. Aquí habremos matado 2, pues se mueren 2, se eliminan. Y si todavía me queda otro, podría hacer otro ataque, pero ojo que nos quedamos sin muertos. Y así sucesivamente. Siempre eliminando una unidad de los muertos. Al terminar el ataque, por ejemplo, digo, ya termino, la sombra se tendrá que retirar si puede. Se retirará. Si no puede, no se retira y no pasa nada, no se elimina. Pero si puede, se tendrá que eliminar. ¿Qué pasa si había algún Nazgûl o algún servidor que se puede retirar con ellos? O bien se puede quedar solo. También el rey brujo se pueden quedar ahí. ¿Vale? Y ahora los muertos, que están aquí, pasando del gondoriano, podrán decidir colocarse en la región que han abandonado la sombra. Y ahí se quedan, pues depende de cómo te venga.
Y, o sea, pueden estar en la misma región. Luego la sombra puede colocarse aquí, puede moverse. Pueden estar en la misma región, claro, que seguiría costando como región adyacente y podría sufrir otro nuevo ataque de los muertos, si le quedan unidades. Pueden estar juntos ya que no son como un ejército que va aparte y no afecta a la hora de movimiento ni de ataque, como si no estuvieran, como si fueran transparentes. Así que, básicamente, eso. Podría decidir no avanzar y quedarme aquí. Pero ya no estaría adyacente, cuando se ha retirado no estaría adyacente. ¿Entendido? Con esa carta van a poder atacar y el ataque funciona de esa manera. Vamos a explicar lo que serían las cartas de los muertos y luego las cartas de combate de los muertos. Ya hemos dicho lo de espectro de la oscuridad. Los muertos tienen 5 cartas en este mazo, 5 específicas para los muertos. 5 cartas de evento. 2 de ellas son los espectros de oscuridad y miedo, que es lo que acabamos de comentar, que funciona así. Eliminamos figuras para movernos y después para atacar a 4 más, y esto es lo que acabamos de explicar. La de espectros de oscuridad y de miedo. Si no tenemos esa carta no podemos atacar con los muertos, y son 2. Luego hay 3 más. Una es los senderos de los muertos. ¿Y qué dice esta carta? Esta carta dice que si Trancos o Aragorn está en una región de Rohan o de Gondor, aunque sea incluso bajo asedio, lo mueves a Eretz, suena, suena junto con todos los compañeros, y así entra en juego la facción de los muertos. O sea, es como la carta de los muertos del juego base. Y después vuelve a barajar todas las cartas de facción de los muertos, incluida esta, que hay en la pila de descarte y forma un nuevo mazo. O sea, entran los muertos y alguna ha sido descartada, vuelve y puedo volver a tener la carta para atacar con los muertos. Esta es fundamentalmente una carta de reclutar la facción. Si las otras dos eran la carta de atacar, con esta reclutas la facción de los muertos. Así que podría jugar un dado de Palantir en lugar del dado de reclutar y así reclutaría la facción de los muertos. Bueno, dice recluta una figura de muerto añadiéndola al ejército de los muertos. También reclutaríamos la figura de muerto con esta carta de reclutar. Y luego tenemos otras dos que es jugar sobre la mesa. Una es la piedra de Eretz, que dice coloca 3 figuras de muertos. Vamos a ver, 1, 2 y 3 sobre esta carta. Imaginaos que la carta la ponemos aquí, la pondríamos sobre la carta. Y dice, cada vez que uses un resultado de alistamiento para avanzar una nación, por ejemplo, juego este dado aquí y avanzo Gondor, por ejemplo. Cada vez que lo haga, recluta una de estas figuras añadiéndola al ejército de los muertos. Es decir, he puesto 3 sobre la carta, si está el ejército de los muertos pondría una figura donde estuviera el ejército, si no, la pondría, la añadiría a la carta. Sería como el despliegue inicial que hemos comentado en la introducción, sería como el despliegue inicial preparado para cuando los muertos salgan, pues irse con ellos. Y dice que también puedes usar cualquier resultado del dado de facción para reclutar una de estas figuras normalmente. ¿Vale? Eso también lo puedes hacer. Cualquier resultado, no hace falta el dado de reclutar, puedes reclutar por ejemplo, si te sale el de robar carta, pues podría reclutar. Y cuando ya no queden figuras sobre esta carta, descártala. Si ya he metido a todos los muertos, pues ya descartamos la carta. Esta es sobre la mesa y nos va dando, pues, más y más refuerzos, más y más refuerzos. ¿Para qué? Para luego atacar a saco, atacar a saco. Los muertos pueden destrozar a los corsarios y nos pueden dar muchas alegrías. Y la última carta es la puerta oscura, que también se juega sobre la mesa si el abismo de Hel o Edoras están invictos. La jugamos sobre la mesa y entonces te dice que Eretz se considera adyacente al abismo de Hel, a Westmend, que lo tenemos en inglés, y a Edoras, de cara al ejército de los muertos y a efectos de mover o separar compañeros. ¿Qué quiere decir? Que si estamos aquí con el ejército de los muertos, podremos atacar a una de estas 3 regiones
o podremos mover compañeros a una de estas 3 regiones. Esto es brutal ante un ataque de Orthanc, pues adiós corsarios que nos vamos a por los lobos. Dice, si tanto la Ismo de Hel como Edoras están controlados por el jugador de la sombra, descarta esta carta. Así que esta es una carta para defender Rohan, la puerta oscura. Tenemos la carta de atacar con los muertos, la carta de reclutar muertos y esta carta de defender a los Rohirrim. Estas son principalmente las cartas de los muertos. Y luego tenemos las 2 cartas de llamada a la batalla, que como hemos dicho son las cartas que se usan como combate. Una es el Rey de los Muertos, dice, juégala si el ejército de los muertos está en la misma región que el ejército defensor, o en una región adyacente. Imaginaos que tenemos aquí a los muertos y vamos a atacar desde Pelargir aquí a los hombres del sur. Pues podremos jugar esta carta si tenemos a los muertos ahí, como sería como unos aliados en esta batalla. Y podremos, lo mismo, eliminar una figura de muerto y antes de la tirada de combate tiramos 3 dados y a 4 más. Ya no sería un ataque específico de los muertos, sería como una ayuda de los muertos al ejército que está atacando. Muy buena, el Rey de los Muertos. Y esta la podremos jugar cada ronda hasta que nos queden unidades de ejército de los muertos. Y la otra es el terror de los muertos. Juégala si el ejército de los muertos está en la misma región que el ejército defensor o en una región adyacente, o sea, lo mismo. ¿Vale? Pero en lugar del rey es el terror. Y dice, al final de esta ronda puedes eliminar una figura de muerto del ejército de los muertos para finalizar la batalla. Esto, pues, si por ejemplo nos están atacando ellos, me atacan una ronda y puedo retirarme, puedo decir, aquí acaba y si quiere volver a atacarme usa otro dado. En un baluarte, por ejemplo, pues aquí tendría sentido también que no pudiera seguir la batalla si yo me quito una figura de muerto. Así que el Rey de los Muertos es más para ir a saco, para atacar, y el Terror de los Muertos es para defender, para que no te siga atacando. Y esto básicamente son los muertos. Ya hemos visto cómo se reclutan, ya hemos visto cómo atacan, ya hemos visto las posibilidades que tienen a la hora de reforzar o defender Rohan y sus cartas de combate, tanto como para ayudar a un ejército que está atacando como para ayudar a un ejército que está defendiendo. Espero que os haya quedado claro. Veremos en otro vídeo otra facción. Chao, chao.